¿Alguna vez te has preguntado si las grandes religiones que conocemos fueron diseñadas como mecanismos de control social y si lo que llamamos revelación divina fuera en realidad una creación humana con propósitos políticos? Hoy nos sumergiremos en uno de los pensamientos más revolucionarios y controversiales de la historia filosófica. Baruch Spinoza, un filósofo holandés de origen judío del siglo XVII, se atrevió a cuestionar los fundamentos mismos de las religiones organizadas y fue excomulgado por ello cuando apenas tenía 23 años. ¿Qué dijo este joven pensador que causó tanto escándalo? ¿Por qué sus obras fueron prohibidas y consideradas tan peligrosas que casi todas las autoridades religiosas de su tiempo las condenaron? ¿Será posible que 400 años después sus ideas sigan siendo revolucionarias? Spinoza propuso algo inaudito para su época, que Dios no era un ser sobrenatural que intervenía en el mundo, sino la propia naturaleza en su totalidad. Esta visión rompía completamente con la tradición judeo-cristiana y cambiaría para siempre la forma en que muchos entenderían la religión. Analizaremos cómo Spinoza desarrolló una crítica demoledora a la interpretación literal de la Biblia y cómo creía que las estructuras religiosas a menudo utilizaban el miedo y la superstición para mantener el poder sobre las personas. Si te fascina entender los orígenes de las grandes ideas que han moldeado nuestra civilización, este video es para ti. Y si te gusta este tipo de contenido que desafía el pensamiento convencional, no dudes en suscribirte ahora mismo y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis filosóficos. ¿Quién fue Baruch Spinoza? La historia de Baruch Spinoza comienza en la comunidad judía de Ámsterdam en 1632, en una época convulsionada por guerras religiosas y transformaciones intelectuales profundas. ¿Has pensado alguna vez en lo que significa nacer en una comunidad de refugiados? La familia de Spinoza había huido de la persecución en Portugal y España, donde los judíos fueron forzados a convertirse al catolicismo o exiliarse. Ámsterdam representaba un oasis de relativa tolerancia en esa Europa fragmentada por conflictos religiosos. El joven Baruch, cuyo nombre sería latinizado más tarde como Benedictus, recibió una educación tradicional judía, estudiando intensamente la Torá, el Talmud y los principales comentaristas medievales como Maimónides. Podría imaginar entonces que llegaría a ser considerado uno de los filósofos más peligrosos de su tiempo. A medida que Spinoza profundizaba en sus estudios, comenzó a formular preguntas incómodas. ¿Por qué los textos sagrados contenían contradicciones? ¿Cómo podía un Dios perfecto e inmutable cambiar de opinión o arrepentirse como relataban algunos pasajes bíblicos? ¿Por qué los milagros parecían violar las leyes naturales que supuestamente el mismo Dios había establecido? Estas dudas no surgieron en el vacío. La Europa del siglo XVII experimentaba una revolución intelectual sin precedentes. Galileo había apuntado su telescopio hacia el cielo, desafiando la cosmología tradicional. Descartes había publicado su Discurso del Método, estableciendo la duda metódica como camino hacia el conocimiento. La Guerra de los 30 años había devastado Europa, mostrando la cara más sangrienta del fanatismo religioso. ¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionaría una comunidad religiosa tradicional ante un miembro que cuestiona sus dogmas más fundamentales? En 1656, cuando Spinoza apenas tenía 23 años, los líderes de la sinagoga de Ámsterdam pronunciaron contra él el herem, la forma más severa de excomunión. El documento, que aún se conserva, es escalofriante. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se enciendan contra este hombre. ¿Te sorprende la violencia de estas palabras? La comunidad judía de Ámsterdam, ella misma perseguida, no podía tolerar la disidencia interna, especialmente cuando las autoridades cristianas vigilaban de cerca cualquier señal de heterodoxia. Después de su excomunión, Spinoza adoptó una vida modesta como pulidor de lentes ópticas. Este oficio no solo le proporcionaba sustento, sino que también
simbolizaba perfectamente su filosofía: pulir lentes para ver con más claridad, cómo pulía las ideas para alcanzar una comprensión más clara de la realidad. ¿No es fascinante que eligiera precisamente un trabajo relacionado con mejorar la visión? A pesar de vivir modestamente, Spinoza se movía en círculos intelectuales importantes. Mantenía correspondencia con los principales científicos y pensadores de su tiempo, como Christian Huygens y Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres. Sus ideas circulaban primero en manuscritos entre amigos de confianza. En 1670 publicó anónimamente su Tratado Teológico Político, una obra que causó conmoción en toda Europa. ¿Puedes imaginar lo revolucionario que era cuestionar la autoría divina de la Biblia en pleno siglo XVII? Spinoza argumentaba que Moisés no podía haber escrito el Pentateuco, ya que contiene relatos de su propia muerte y eventos posteriores. Sostenía que los textos bíblicos debían ser analizados como productos históricos, escritos por diversos autores humanos en diferentes épocas, con motivaciones políticas específicas. ¿Te interesa descubrir más análisis que desafían las narrativas establecidas? Este es precisamente el tipo de contenido que ofrecemos en nuestro canal. No olvides suscribirte ahora mismo y compartir este video si crees que alguien más podría encontrarlo interesante. Las autoridades reaccionaron con furia ante el tratado. La obra fue prohibida en toda Europa, incluso en la relativamente tolerante Holanda. El filósofo alemán Leibniz lo llamó un libro insoportablemente licencioso. Un teólogo protestante lo calificó como obra forjada en el infierno por el propio diablo. ¿No te parece revelador que un análisis racional de los textos religiosos provocara reacciones tan viscerales? La obra maestra de Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, sería publicada solo después de su muerte en 1677. ¿Por qué optó por escribirla al estilo de los tratados matemáticos de Euclides, con axiomas, definiciones y teoremas? Porque buscaba un método de razonamiento riguroso, libre de pasiones y prejuicios, que pudiera conducir a conclusiones irrefutables sobre la naturaleza de Dios, el mundo y la mente humana. Spinoza no fue un pensador aislado. Se nutría de diversas tradiciones filosóficas: el racionalismo cartesiano, la filosofía judía medieval representada por Maimónides, el naturalismo de los atomistas griegos y la visión de un universo infinito propuesta por Giordano Bruno, quien, recordemos, fue quemado en la hoguera por la Inquisición en 1600. ¿Te has dado cuenta de que las ideas más revolucionarias suelen surgir en la intersección de diferentes corrientes de pensamiento? En su mesa de trabajo, junto a sus lentes y herramientas de pulido, Spinoza forjaba una visión del mundo que desafiaría para siempre la manera en que entendemos la religión, la naturaleza y nuestra propia libertad. Su legado, perseguido y oculto durante siglos, saldría finalmente a la luz y transformaría el pensamiento occidental. La visión de Dios según Spinoza. Y si todo lo que te han enseñado sobre Dios fuera fundamentalmente erróneo, si la imagen de un ser supremo, separado de la creación, con rasgos humanos como voluntad, emociones e intenciones, fuera simplemente una proyección de nuestros deseos y temores. Spinoza propuso precisamente esto en su revolucionaria concepción de Dios, que puede resumirse en la célebre fórmula Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. ¿Qué significa realmente esta idea que tanto escandalizó a sus contemporáneos? Para Spinoza, Dios no es un ser personal que existe fuera o por encima del mundo, sino la única substancia que existe, infinita, eterna y necesaria. Todo lo que existe es una expresión o modo de esta substancia única. ¿No te parece asombroso? El universo entero, con todas sus galaxias, estrellas, planetas, seres vivos, pensamientos y emociones, no sería más que diferentes manifestaciones de una misma realidad fundamental. ¿Por qué rechazó Spinoza tan radicalmente el Dios antropomórfico de las religiones tradicionales? Porque veía una contradicción lógica en la idea de un ser perfecto e infinito que tuviera rasgos humanos como voluntad, ira, celos o arrepentimiento. ¿Cómo podría un ser perfecto experimentar emociones que implican carencia o imperfección? ¿Cómo podría un ser inmutable
inmutable cambiar de opinión o arrepentirse de sus acciones. En el sistema espinosista, la naturaleza no es una creación de Dios, sino la expresión necesaria de su esencia. ¿Has notado la diferencia fundamental? No hay separación posible entre creador y creación. Todo lo que existe, existe en Dios. Como él mismo escribió, todo lo que es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. Esta visión monista destruye el dualismo tradicional entre mente y cuerpo, entre espíritu y materia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué consideramos el pensamiento y la extensión física como realidades separadas? Según Spinoza, son simplemente diferentes atributos de la misma substancia. La mente humana y el cuerpo humano son la misma cosa, vista bajo diferentes aspectos. ¿Te sorprende lo radical que era esta propuesta en el siglo XVII? Si quieres entender más sobre cómo las ideas revolucionarias transforman nuestra comprensión del mundo, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte nuestros próximos análisis filosóficos profundos. El monismo espinosista tiene implicaciones asombrosas. Si solo existe una substancia, todo está necesariamente conectado. Nada puede existir de manera aislada o independiente. Cada cosa está determinada a existir y a obrar de cierta manera por la necesidad de la naturaleza divina. ¿No te recuerda esto a algunas interpretaciones contemporáneas de la física cuántica, donde todo parece interconectado en un nivel fundamental? Una de las consecuencias más controvertidas de esta visión fue la negación del Dios providencial que interviene en el mundo. ¿Cómo podría Dios intervenir si no hay separación entre Dios y el mundo? En la visión de Spinoza, las leyes de la naturaleza no son decretos que Dios podría cambiar a voluntad, sino expresiones necesarias de su esencia. Por eso, Spinoza rechazaba tajantemente la idea de milagros como violaciones del orden natural. ¿Te has preguntado por qué necesitamos creer en milagros? Según Spinoza, esta creencia surge de nuestra ignorancia de las causas naturales. Los hombres, escribió, han tomado por costumbre llamar divino a todo aquello cuya causa ignoran. Esta visión determinista eliminaba también el libre albedrío en el sentido tradicional. Cada suceso en el universo está determinado por causas previas en una cadena infinita. ¿Significa esto que no somos libres? Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en estar exento de la necesidad, sino en comprenderla. Un hombre libre es aquel que vive según los dictados de la sola razón. La distinción entre inmanencia y trascendencia es crucial para entender la revolución filosófica de Spinoza. Las religiones tradicionales conciben a Dios como trascendente. Está más allá del mundo, lo creó desde fuera. Spinoza propone en cambio un Dios inmanente. No está fuera o encima del mundo, sino que es el mundo mismo en su totalidad e infinitud. Esta visión rechaza necesariamente la idea de creación ex nihilo, de la nada. Para Spinoza es imposible que algo surja de la nada. El universo no comenzó en un momento determinado por un acto de voluntad divina, sino que es una expresión eterna y necesaria de la substancia infinita. ¿Has reflexionado sobre la concepción del tiempo en las religiones tradicionales frente a la eternidad que propone Spinoza? Para él, la eternidad no es un tiempo infinito, sino la ausencia completa de temporalidad. La substancia divina y sus atributos existen fuera del tiempo, en una necesidad lógica permanente. En este sistema, incluso la libertad divina adquiere un nuevo significado. Dios no actúa por libre voluntad en el sentido de poder elegir entre alternativas, sino por la sola necesidad de su naturaleza. Dios actúa por las solas leyes de su naturaleza sin ser coaccionado por nadie. ¿No te parece fascinante cómo esta visión del siglo XVII anticipa muchas de las discusiones contemporáneas sobre determinismo, física cuántica y la naturaleza de la realidad? Si quieres seguir explorando estas conexiones entre la filosofía clásica y el pensamiento contemporáneo, dale like a este video y compártelo con aquellos amigos que disfrutan de conversaciones profundas.